listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Buenas tardes. Hoy voy a entrevistar a dos ciudadanos para conocer su punto de vista sobre una etapa muy importante de nuestra historia reciente, el gobierno de Alberto Fujimori, que duró toda la década de los años 90. A través de sus recuerdos y reflexiones como ciudadano, quiero entender cómo vivió esos años y qué opinión tiene sobre las decisiones que tomó el gobierno en temas como la economía, la lucha contra el terrorismo, la pobreza, la prensa y otros aspectos. Yo soy Brian Smith Bardales Cruz, y empecemos con esto. El día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista a una conocida. En este caso la vamos a presentar en este momento, preguntando lo que es su nombre y edad, ¿no? Y luego continuaremos con una serie de preguntas para abordar lo que es el tema de Fujimori. Bueno, ¿me podría comentar cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Basilia Chucarmanayay. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 6, 7. 17 años. Ya, muy bien. Ahora, en este momento le voy a hacer una entrevista que consta de 7 preguntas, iniciando por una, la cual es, como se llama, dice, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Bueno, de Alberto Fujimori se vivió cuando él agarró de presidente, cuando vino una crisis única, porque no hubo alimentos, se escasearon demasiado los alimentos, porque no hubo trabajo. Bueno, él también, una parte de que es bueno, ¿no? Porque cuando mis hijos han estudiado, sí mandaron en el colegio, mandaron zapatos, buzos y cuadernos. Sí, eso tenían de bueno y de malo. Un poco de cada uno, sí, ¿no? Bueno, continuamos con eso, podemos pasar a la segunda pregunta, que dice, más o menos saber qué medidas se implementaron para combatir lo que era la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no fueron efectivos, digamos. Bueno, de eso sí no me acuerdo. No se acuerdan, ¿no? Como por ejemplo, en este caso se podría dar lo que fue la nueva creación de la moneda, el nuevo sol. Lo que también era que la moneda de ese tiempo se desvalorizó mucho, por ejemplo. Eso sí se desvalorizó, o sea, la moneda de sol que teníamos ya no nos servía, ya pues ya no sabíamos ni cómo comprar las cosas porque se desvalorizó bastante. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué políticas sociales durante el gobierno de Fujimori abordaron para la pobreza y la desigualdad del país? Más o menos algunos actos que Fujimori haya hecho para combatir lo que era eso, ¿no? La pobreza y todo eso. No recuerdo. Ya, no va. La siguiente es una pregunta más de opinión que todo, ¿no? ¿Qué opinas sobre las medidas que realizó el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como los movimientos revolucionarios Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, de eso sí, de que no, bueno, él atacó un poco digamos, el terrorismo, porque ya había demasiado, había demasiadas muertes, eso sí, en su gobierno sí, eso sí, él, claro, puso un parche, ¿no? Lo siguiente es que durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esa política? Bueno, ahí estaba mal porque no podían hacer esas cosas, pues no, porque si hay una familia que forma sus hogares para que tengan sus hijos, no hacer pues que ya no tengan hijos, no tengan familia. Ahí estaba mal, pues. ¿Conoce alguna medida que se haya tomado durante el gobierno de Fujimori para controlar lo que fue la prensa y las repercusiones que tuvo en la libertad de esto? Por ejemplo, se dice que se compró la prensa y así. Bueno, hubo un comentario, sí, pero no sé exactamente si sería, pues no, porque también que a veces los periodismos también hablan, que son cosas que son de verdad y también que no.
Eso sí hubo comentario, pero exactamente sí. Ya. Y por último sería para usted o a su parecer, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000? ¿Cuáles fueron para usted los eventos que llevaron a la caída del gobierno? O sea, que Fujimori renuncie en los años 2000 o que salga de la presidencia. Ah, ya, bueno, porque demasiado se escasearon las cosas y bueno, y no estaba bien eso, pues, o sea, estuvo trabajando mal y ya pues el pueblo se levantó, pues, no, ya no quería que siga el presidente. Claro, eso aparte de la corrupción y los videos que salieron a la luz también, ¿no? Ya. Bueno, esas serían las 7 preguntas. Muchas gracias por participar en la entrevista y bueno, fue un gusto. Luego de haber entrevistado a la primera ciudadana nos dimos cuenta de cómo ha sido vivir en esa época, pero aún así quedaron algunas dudas, así que pasemos a la segunda entrevista. Mi nombre es Juan Antonio Acosta Ildes. Muy bien. ¿Con cuántos años usted cuenta? Yo tengo 68 años. 68 años, ¿no? Ya. ¿Podría responderme la primera preguntita? La primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos, sociales que se vivieron durante esa época, ¿no? Como, lo había mencionado, fue la escasez, más o menos, digamos. Ah, en sí, este pues caso. en ese tiempo sí, estaban los alimentos estaban caros, y como se llama, había unas especiales colas para comprar el arroz, la leche, el azúcar, todo eso, ¿no? Y entraron, pues, como te vuelvo a repetir, los dos candidatos, pues, ¿no? Uno que dijo que iba a hacer un show y el otro que dijo que no iba a hacer show, ¿no? Y a los finales ahí sufrimos bastante en esos años, ahí, había bastante escasez, a los campos estaban saciados. Por último que Fujimori, bueno, yo fui uno de los que les afectó también en ese tiempo de Fujimori, porque él cuando entró comenzó ya a cerrar fábricas. Yo trabajé en una fábrica con el partido de y sí, de la noche a la mañana cerraron la fábrica. No solamente la fábrica donde trabajé yo, sino había, por ejemplo, Perulac, también con el Chiclayo había Perulac que fabricaba leche, Nescafé, todo eso. Y la Concordia, varias empresas cerraron acá en Chiclayo. Buenas empresas había. Y en ese gobierno cerraron esas fábricas. ¿Cuál sería, no sé, la política de los impuestos que a veces les pegaban a los empresarios? Pero cerraron, sí. Sí, ahí sufrimos en esos tiempos. Pero yo salí del trabajo y tuve que dedicarme a trabajar independiente. No había otra opción. Muy bien, ahora pasemos a la pregunta 2. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? O sea, por ejemplo, lo que hubo fue la nueva moneda, por ejemplo, el nuevo sol que se creó durante ese tiempo y todo eso más o menos. Sí, pues, o sea, había una crisis, ¿no? Pero hubieron dos postulantes, el Vargas Llosa, pero el Vargas Llosa dijo que iba a aplicar un shock, sí, un shock, ¿no? Y Fujimori dijo que no lo iba a hacer, no iba a haber un shock, ¿no? Pero al final él entró al gobierno y lo hizo. Sí, lo hizo el shock, sí. Hizo el shock, me acuerdo, porque las cosas estaban caras, pues, ¿cómo se llama? Y habían que formar colas para comprar eso, ¿no? Se subieron las cosas, subieron los productos, y subieron. Sí, o sea que él aplicó lo que iba a aplicar Vargas Llosa. Quitó la idea. Sí, casi todo el plan del gobierno se lo copió prácticamente, sí. Claro. Lo copió, sí. La siguiente pregunta que viene con esto es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para lo que es abordar la pobreza y la desigualdad? Algunos actos como apoyos que haya dado, campañas o así, durante su gobierno. Bueno, como todo gobierno, hizo, ¿cómo se llama? A la gente, lo apoyó, ¿no? Daba víveres, comenzó a comprarle a los estudiantes, de regalarle cuadernos, creo, uniformes, zapatos, creo que también ¿cómo se llama? Les ayudó, ¿no?
a la gente, a la gente más necesitada sobre todo. Y después los productos igual iban encareciendo, se iban encareciendo. Hasta que llegó el momento, creo que ya comenzaron a bajar un poco los alimentos. Claro, llegó a cierto Sí. punto. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas sobre las medidas que se realizó durante el gobierno de Fujimori para combatir lo que era el MRTA, o como se llama, y también lo que fue del Sendero Luminoso? Ya, ahí comenzó, pues claro, a combatir el terrorismo, que en ese tiempo había bastante terrorismo, ¿no? Se mandaban terroristas que volaban las torres, decían, ¿no? Volaban las torres y no había una seguridad, pues no había, ¿no? Porque la gente andaba asustada. Sobre todo en la parte sierra, Ayapú, sí había bastante terrorismo, pues había bastante gente que no podíamos vivir tranquilas, ¿no? Por lo que estábamos asustados con esto, ¿no? El MRTA. Claro. Sí. Continuando con esto, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas indígenas. ¿Qué opinas sobre Sí, esto? después comenzó ya a tomar medidas que Fujimori, pues, de eso de la esterilización de las mujeres, ¿no? Que ya él quería evitar que las familias tuvieran más hijos, ¿no? Y comenzaron a implementar eso en las postas médicas, comenzaron a convertir eso con medicina, ¿no? Las mujeres se esterilizó, ¿no? Y para que no puedan tener muchos hijos también. Pues, pero no sé, hay una polémica que decían que eran forzadas esas intervenciones, ¿no? Eran forzadas porque no les consultaban a veces a la familia, al esposo, ¿no? Les obligaban a las señoras, ¿no? Las amas de casa a entrar en ese plan, ¿no? Que habían puesto la esterilización. Claro. Continuando con eso, también está lo que conoce algunas de las medidas que se tomaron durante el gobierno para lo que fue la prensa y cuáles fueron las repercusiones. En la prensa sí, pues había bastante, ¿cómo se llama?, seguimiento a los periodistas. Me acuerdo que ahí asesinaron a un periodista apellido Choi, creo. Desapareció. Lo encontraron, pero creo que sí lo encontraron. O sea, eran periodistas que, ¿cómo se llama?, criticaban el gobierno de Fujimori, ¿no? Todo lo que estaba haciendo, pues, malo, ¿no? Porque hay cosas malas que estaba haciendo. Ya, y por último, En la Cantuta también, pues, lo mataron. claro, sí, En la Universidad de Chosica. un profesor y un grupo de alumnos. Sí, ahí murieron bastante gente inocente también, pues, ¿no? O sea, murieron, ¿cómo se llama? Decían que estaban las personas vinculadas con el terrorismo, sí. Pero murieron también gente inocente, pues, hasta niños. Me acuerdo que sacaron la noticia que un niño había fallecido, que lo habían matado. Sí. Eso combatió, pues, ¿cómo se llama? El grupo Colina. Claro, El grupo Colina. La última pregunta consta en que cuáles fueron, o a usted a su parecer, los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué repercusiones también trajo esto. Claro. El fin de su gobierno. Cuando dio su renuncia desde Japón. Sí, pues, claro, sí. ¿Cómo se llama? Yo, pues, al Japón, que ya sí, pues ahí renunció, pues ya no renunció acá como los demás gobiernos que renuncian, ¿no? Acá en el Perú, pues dejan no se va a cumplir su tiempo de mandato, ¿no? No renunció por parte. Él se huyó, pues, ¿no? Huyó de acá del Perú. Lo capturaron, creo, en Chile, si no me acuerdo. En Chile lo trajeron ya acá al Perú, detenido para hacerle todas las investigaciones, las matanzas que había hecho, todo eso. Y ahorita, pues, ha dejado, pues, a su familia, pues, que dicen que son accionistas de varias empresas.
Luego de haber entrevistado a 2 ciudadanos mayores de edad que vivieron durante el gobierno de Alberto Fujimori, podemos concluir que se trató de un gobierno altamente controversial. Si bien se reconocen ciertos logros importantes, como el control de la hiperinflación y la derrota del terrorismo, estos avances vinieron acompañados de decisiones autoritarias, violaciones a los derechos humanos y graves actos de corrupción. En ese sentido, aunque hubo aspectos positivos en su gestión, el precio social, político y moral que el país tuvo que pagar por ellos fue demasiado alto. Llegado a este punto, quiero agradecer sinceramente a las personas que me permitieron entrevistarlas y compartieron conmigo información valiosa basada en sus experiencias. También extiendo mi agradecimiento a mi maestra por brindarme la oportunidad de realizar este trabajo, el cual ha sido una experiencia muy creativa y enriquecedora. Dicho esto, ha sido un gusto llevar a cabo esta investigación. Hasta la próxima.